Lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Muy buenos días. Seguimos en este tiempo de Cuaresma y cada vez deberíamos de estar más cerca de poder experimentar esa libertad que nos da la experiencia del amor de Dios. Recuerda, lo más importante de la Cuaresma es llegar a la Pascua, y para eso necesitamos crecer en la convicción que tenemos un Dios que nos ama y en la convicción de que tenemos que cambiar y acercarnos más a este Dios que es amor. En una ocasión, en una reflexión que yo estuve dando, no sé por qué, no lo había planeado, de esas veces que tú planeas el tema, te pones enfrente, estás hablando, me viene esta idea, y cuando la pronuncio, puedo ver que muchas personas en su rostro cambiaron y hasta me prestaron más atención. Yo les dije esta frase: Dios no está enojado contigo, Dios te ama. Y es que a veces nosotros hemos escuchado tantas veces que Dios nos ama, que ya nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero cuando yo dije, Dios no está molesto contigo, Dios no está enojado contigo, Dios no está decepcionado contigo, Dios te ama, Él cree, espera en ti. Todos los que me estaban escuchando en ese momento abrieron los ojos y les tomó por sorpresa esta realidad. Y es que muchas veces nosotros, como seres humanos, como seres heridos que somos, es más fácil creer cuando alguien nos odia. Creemos más fácil cuando le caemos mal a alguien. Si alguien te dice, oye, le caes mal a fulano de tal, lo creemos. Cuando alguien nos dice, oye, fulano de tal está hablando mal de ti, le creemos. Creemos, es más fácil creer que le caemos mal a la gente. Si alguien viene y me dice, oye, fulano de ti le está hablando maravillas de ti, inmediatamente empezamos con sospechas. ¿Qué querrá? ¿Por qué está diciendo eso? ¿De dónde va a venir la traición después? Y es todavía mucho más difícil creer cuando alguien nos dice, oye, fulano o fulana de tal está enamorado de ti. Ah, caray, como que dices, no es cierto, ¿por qué se va a enamorar de mí? A veces así nos pasa de una manera inconsciente cuando nos dicen que Dios nos ama. No creemos. ¿Cómo Dios me va a amar a mí? Pues créeme, Dios te ama. Él no está enojado contigo. Él cree en ti. Dios no está decepcionado contigo, no está molesto. Él te ama. Y cuando leía el Evangelio el día de hoy, la última frase la tuve que repetir, yo creo que unas 200 veces, y no estoy exagerando.
porque taladraba en mi corazón y me hacía, como siempre es mi intención cuando leo la Escritura, llevar el Evangelio a lo más profundo de mi corazón y que algo se remueva. Y aunque no son ideas nuevas, sí fue una experiencia diferente. Y quiero compartirla contigo. Presta atención en el Evangelio, que al final me voy a detener en una frase que quiero que ojalá tú también pudieras repetirla 200 veces al igual que yo. Dice así: en aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primer piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. He explicado en otros textos algunos comentarios de los que saben más de la Sagrada Escritura o de los santos padres que mencionan este evangelio. Y hay un texto que siempre llama la atención, el que Jesús se agachara a escribir. Bueno, hago un pequeño resumen de esto, no quiero detenerme en esto, ¿verdad? La ley dice que hay que apedrear a la mujer que es cachada en flagrante adulterio, pero no solo a la mujer, también al varón. O sea, la ley hablaba de los dos. Y aquí le presentan solamente a la mujer. ¿Dónde estaba el varón? Cuando Jesús se agacha y empieza a escribir, algunos comentaristas dicen que la primera vez que se agachó a escribir, empezó a escribir las iniciales o los nombres de cada uno de los que estaban ahí acusando a la mujer. Cuando ellos le insisten: dinos, o sea, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o no? Pues era una pregunta que era una trampa, porque si Jesús decía apedréenla, todo el mensaje de amor que él tenía iba a quedar en descrédito. Jesús siempre anunció a un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios de paz, un Dios que no está enojado con nosotros. Y si Jesús decía apedreen a la mujer, inmediatamente se iba a ir en contra de la ley y entonces Jesús iba a ser condenado por ir en contra de la palabra de Dios. Pero si Jesús decía no la apedreen, tengan misericordia de ella, si Jesús decía eso, iba a ir en contra de la ley. Y si Jesús decía apedréenla, iba a ir en contra del mensaje de amor que él tenía. Entonces no le quedaba una escapatoria. Si Jesús defendía a la mujer por decir que Dios es misericordioso, traiciona la ley. Y si Jesús dice seamos fieles a la ley, apedreen a la mujer, entonces él traiciona el mensaje que él tenía de amor. Por eso dice que hace una pausa, escribe en el suelo los nombres de ellos, algunos escrituritas dicen, y cuando ellos insisten frente al nombre de ellos, empieza Jesús a escribir las iniciales o algunos pecados de cada uno de ellos, de tal manera que empezando por los más viejos, los que tenían más pecado, se escabullen porque sabían que después de la mujer los apedreados iban a ser ellos.
hasta que llega un momento en donde Jesús dice, ¿dónde están? El que esté libre de pecado arroje la primer piedra. ¿Dónde están los que te acusan? Jesús le dice a la mujer, ¿nadie te ha condenado? La mujer dice, no, nadie. Y estas palabras son las que a mí el día de hoy me llevaba a profundizarlo y fue casi un momento como de sanación interior. Te repito, las repetí yo creo que más de 200 veces. ¿Dónde están los que te condenan? Nadie. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y no peques. Qué hermoso saber que Dios no nos condena. Y no tienes que escuchar hasta el final. Qué hermoso saber que Dios no nos condena, que Jesús no nos condena, que Jesús nos ama, que Jesús tiene misericordia de nosotros. Qué hermoso saber que tenemos un juez que aboga por nosotros. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos ama a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras fallas. Es difícil creer que Dios no nos condena. Es difícil creer que Dios no nos castiga. Una ocasión cuando estaba yo en la catedral, sí, fue difícil, ¿verdad? Porque ahí había gente muy erudita, ¿verdad? Y yo dije esto, Dios no castiga. Inmediatamente después de misa, ahí tuve 2 personas que me estaban alegando con muchos textos bíblicos diciendo, es que Dios castiga, mire, mire. Y yo les decía, no, esa es una concepción muy arcaica del Antiguo Testamento, donde se habla de un Dios que castiga para que nosotros pudiéramos entender la conciencia del bien y del mal. Pero hoy, a través de la revelación plena de Jesucristo, Dios no castiga. Y no es un mensaje que yo me lo haya inventado. Incluso el Papa Benedicto, cuando sucedió un terremoto en Italia que muchas personas murieron, hubo quienes dijeron, es que es un castigo de Dios. Y el Papa Benedicto dijo, no es castigo. Dios no castiga. En tal caso, el castigo de Dios cayó ya sobre Jesús y Él pagó por nuestros pecados. Así que tú y yo estamos libres de un castigo divino. Pero escucha bien esto. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Quién te condena? Ninguno, todo el mundo se ha ido. Jesús le dice, tampoco yo, vete y no peques más. No peques más. Y aquí quiero que veas esto. Muchos llegan y me dicen, Padre, es que creo que estoy abusando de la misericordia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué crees que abusas de la misericordia de Dios? No podemos abusar del amor, no podemos abusar de la misericordia de Dios. Al contrario, Él es un raudal, una fuente inagotable de misericordia. Él quisiera bañarnos en su misericordia. ¿Por qué dices que abusas de la misericordia de Dios? Y me dicen, es que sabiendo que Dios me perdona, he cometido este pecado y este pecado y este pecado. Y le digo, eso es diferente. De la misericordia de Dios sabemos y confiamos que Él es misericordioso, pero de la consecuencia de tu pecado, de eso no te vas a escapar. Piensa en esto. Un alcohólico, un borracho, y perdón porque siempre menciono a los pobres borrachines, pero un borrachín que se acerca y dice, es que yo sé que Dios me perdona. Claro, Dios te perdona, pero de la cirrosis no te vas a escapar. Claro, Dios te perdona, pero de la cruda no te vas a escapar. Claro, Dios te perdona, pero de la desintoxicación, de los vicios, de la atadura, de la denigración que vas a tener, de eso no te vas a escapar. ¿Quién es el que te condena cuando uno comete pecado? Uno mismo es el que se condena, no Dios. Por eso Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Y es que eso es lo difícil para nosotros. A veces es más fácil creer que, si Dios me ama, Él no me va a condenar. Pues ese es un pensamiento muy infantil. No, Dios no te va a condenar, eres tú mismo. Y lo vemos en otros textos, ¿verdad? Cuando Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 25, cuando separa a las ovejas de los cabritos, a los buenos de los malos, no es porque ciertamente hay que tratar de entender esa figura, ¿no? Dios separa. Claro, Él cuando hizo todo el universo puso unas leyes de armonía en todo el universo. Entonces sí, Él es el que puso todas estas normas, pero al final del día es
porque nosotros hicimos o no hicimos, porque nosotros elegimos o no elegimos. Porque Dios te ama, Él va a dejar que tú sigas el camino que hayas elegido. Si Él truncara tu camino y te forzara a que hicieras el bien, entonces ya no habría amor en tus acciones, ya no habría libertad. Dios no nos condena, pero no peques más. Date cuenta que somos nosotros los que nos podemos ir equivocando. Una vez en un retiro, con los adolescentes, ya hace muchos años en Ciudad Victoria, ¿verdad? Estábamos hablando del tema del pecado. No te platico toda la dinámica, es muy larga, pero un adolescente había metido su mano en una vasija de lodo, ¿verdad? Era un lodo muy fino, de tal manera que cuando saca la mano, toda la mano estaba realmente sucia, negra, ¿verdad? No era así acuosa, no, era lodosa totalmente, de barro. Y era la reflexión de lo que hacía el pecado cuando nosotros entramos en él. Nos deja sucios. Y yo le dije a ese joven, a ese adolescente, con esa mano, por favor, quítame el mantel del altar y dámelo. Y él me dijo, no. Y le dije, ¿por qué no? Si te lo estoy ordenando. Ese mantel de lino fino, recién planchadito, que adorna el altar, tráemelo con esa mano. Y él me volvió a decir no. Y le dije, te estoy ordenando que me des ese mantel. Él voltea, se queda viendo al mantel, voltea a ver su mano y me dice, no puedo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque lo voy a ensuciar. No puedo usar esta mano para retirar ese mantel. Mira, mi mano está sucia. Le dije, ¿quién te dijo que tu mano está sucia? Y él dice, yo. ¿Quién te dijo que no puedes tocar el mantel con esa mano sucia? Y él me dice, pues yo mismo, porque sé que lo voy a ensuciar y ya no estaría limpio. Le digo, ahí está la consecuencia del pecado. Quienes nos vamos a condenar vamos a ser nosotros mismos. Y quizás en este momento tú digas, pues si es así, al final yo digo, yo sí agarro el mantel y se lo doy. No, es que cuando llegue ese momento y que veamos todo con una óptica de eternidad, con una visión de ver la realidad plena y de ver las consecuencias y nuestra situación y el infinito amor de Dios, nosotros mismos vamos a decir, no somos compatibles con eso. ¿Y cómo podemos limpiarnos? Bañándonos de la misericordia de Dios, pero eso implica realmente el no volver a pecar, o por lo menos no querer, ni tener las intenciones, ni buscar más el pecado. Una cosa es que por la vida tengamos accidentes, pero otra cosa es que abusemos. Como aquel borrachito, recuérdalo, no puedes abusar de la misericordia de Dios, Él te perdona, pero de la cirrosis no te escapas, de la cruda no te escapas, ¿verdad? De una vida quebrada, de eso no te escapas. Y cuando yo repetía esa frase para mí mismo, sin darme cuenta, de repente me encontré a mí mismo diciéndole eso a las demás personas. A aquellas personas que yo creía que ya había perdonado, de repente me venían como una distracción y yo le decía a fulano de tal, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. A veces también nosotros debemos de decir esto a aquellos que nos han fallado. Yo tampoco te condeno. No me vuelvas a herir, pero yo no te condeno. Y ahí fue donde yo encontré una gran, pudiera decir, sanación otra vez. Este es tiempo de Cuaresma, es tiempo de que nos dejemos amar. Y qué mejor forma que precisamente amando y perdonando a los demás. Porque de eso se trata, de que nuestro corazón vaya cambiando. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que es un derroche de misericordia para ti, para mí, que este Dios nos bendiga el día de hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan por ahí una breve historia, déjame te la digo muy rápido, de un niño que había ido con su abuelita. Eran dos hermanos, su hermana y él. Y su abuelita tenía un pato que era su consentido. Enfrente de la casa había un pequeño lago en donde estaba ese pato. Pues el niño estaba jugando, aventando piedritas en el agua, haciendo los famosos patitos que brincan, cuando en esto se acercó el pato de la abuelita. El niño agarra una piedra, se la lanza al pato y resulta que mató al pato, le dio en la cabeza y lo mató. El niño todo asustado agarró el pato y fue y lo escondió. Al día siguiente la abuelita pregunta por el pato y nadie sabe dónde está el pato. Cuando llega el momento de lavar los platos, la abuelita le dice a la hermana, bueno, pues ahora te toca a ti lavar los platos. Y la hermana dice, no, le toca a mi hermano, él lo va a hacer. Y el hermano dice, yo no lo voy a hacer. Y la hermana se acerca y le dice al oído, yo vi lo que hiciste con el pato. Y el hermano se asusta mucho y dice a la abuelita, sí, yo voy a lavar los platos. Y los lava. En la noche, ¿quién va a sacar la basura? Pues ya que tu hermano lavó los platos, ahora saca tú la basura. Y la hermana voltea y le dice al hermanito, tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y el hermanito baja la mirada y dice, sí, yo lo hago. Total, que así pasó una semana y media. El niño sufrió tanto porque se convirtió en el esclavo de su hermana, hasta que un día ya no aguantó y fue y le confesó todo a la abuelita. Se acerca y le dice a la abuelita, abuelita, quiero confesarte algo. Yo sé dónde está tu pato porque yo lo maté. Y la abuelita le dice, ya lo sé. Y el niño se enoja y le dice, ¿te lo dijo mi hermana? Y la abuelita le dice, no, yo estaba en la cocina y a través de la ventana de la cocina vi lo que hiciste. Y el niño le dice, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me regañaste? Y la abuelita dice, porque estabas jugando y asumí que fue un accidente. Pero cuando vi cómo tu hermana te estaba tratando, yo tuve mucha compasión de ti, pero eras tú el que tenía que confesar y reconocer la falla que hiciste, no yo. Porque en tu vida más adelante eso va a suceder. Quizás de manera espiritual donde el demonio te va a estar acusando. Y hasta que tú seas capaz de confesar y asumir tu responsabilidad, es cuando te vas a liberar. Hoy fue un pato, mañana podrá ser un pecado. Lo que yo te digo es, no lo vuelvas a hacer. Qué hermosa historia. Ojalá que todos nosotros hubiéramos tenido una abuelita que nos hubiera dado este tipo de lecciones de vida. Pero tenemos hoy a Jesús que nos da su palabra, que es una palabra de vida para cada uno de nosotros. Y ya me alargué mucho en este video, así que espero que tengas un excelente día.